Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos siguen en esta clase inaugural del primer trimestre de los programas de posgrado del Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Especialmente un saludo a nuestros profesores y a nuestros estudiantes que el día de hoy se conectan por este medio y por las redes sociales en las cuales también se transmitirá esta conferencia. Hace unas 4 semanas hemos iniciado el primer trimestre de este año en nuestros 3 programas de maestría, la maestría en Gerencia en Comercio Internacional, la maestría en Gestión y Finanzas Públicas y la maestría en Política Económica, además del doctorado en Política Económica también que tenemos acá en el SIMPE. Hemos iniciado con de una manera bimodal, si así lo queremos decir. Hemos iniciado nuestras clases tratando de ir incorporando de una manera pues también paulatina la presencialidad en la medida en que las condiciones pues sanitarias nos lo van permitiendo. En este sentido, de parte del programa docente, pues darles una cordial bienvenida. Me voy a permitir dar la palabra al señor Olman Segura Bonilla, que es nuestro director general y quien también estará dando algunas palabras de bienvenida antes de iniciar formalmente la charla. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Muchas gracias, don Marco, director del programa docente, y un especial saludo para nuestra compañera académica y profesora y amiga Cristina Chaminade. Bienvenida, un placer que esté con nosotros y sobre todo un placer que haya aceptado y un honor que haya aceptado dictarnos la primera clase o la clase inaugural de este cuatrimestre que estamos iniciando. El tema que hoy nos convoca y que Cristina es experta y que nos va a ilustrar es innovación y sostenibilidad en el contexto actual, pero le agrega un apellido que es direccionalidad y velocidad de la transformación. Sabemos claramente que queremos una forma diferente de crecimiento económico, de desarrollo económico. No podemos seguir con estos niveles de pobreza, con estos niveles de desigualdad, con una economía prácticamente de procesos lineales, en donde existe un gran impacto en la naturaleza, una destrucción de la biodiversidad, una gran cantidad de emisiones que nos llevan al cambio climático. Sabemos muy bien que tenemos que cambiar en el sistema educativo. Todos esos son también problemas no solo a nivel global, sino también a nivel de Costa Rica. Claro, todos queremos un desarrollo sostenible. Es más, Costa Rica fue el primero que firmó el Acuerdo 2030 de las Naciones Unidas que planteó los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2016 tomamos la decisión de primeros en el mundo de suscribir este acuerdo internacional con 17 objetivos, con 169 metas, con 244 indicadores. Para el 2017 ya teníamos el primer informe voluntario y ya el segundo informe voluntario se hizo en el 2020. Y bueno, ahí hay medición y hay avance en algunas cosas, pero en las cosas que acabo de citar, todavía seguimos muy rezagados en Costa Rica, tenemos grandes problemas, como los he dicho, y definitivamente tenemos que aprovechar la innovación, las tecnologías y la direccionalidad para cambiar hacia el desarrollo sostenible. Lo que pasa es que parece que hay muchas contradicciones, que no se tiene claro, que se avanzan 2 pasos y que se retrasan 3. Y en ese sentido, pues es un gran reto poder entender y tener de verdad más claro que la velocidad de transformación debe pausarse y no, quizás quisiéramos que fuera más rápida, pero a veces no se puede lograr, pero también que hay efectos perversos en la direccionalidad. Con más detalle y con más experiencia y con más profundidad teórica, Cristina nos va a compartir su pensamiento sobre esta temática. Lo que yo también quisiera aprovechar para, además de darle la bienvenida a todas y a todos las y los estudiantes que nos
acompañan en este momento, lo mismo que los profesores o las personas que van a escuchar este mensaje y esta clase inaugural días después, es que también pensemos en la aplicación de esta propuesta a nivel nacional. Estamos en momentos clave en donde la pandemia nos ha afectado enormemente, en donde caímos a menos de 4.5% en el Producto Interno Bruto y en donde ahora tenemos un rebote en diferentes áreas, en el área de la economía, pero también en los negocios y se ha reducido un poco la pobreza y se ha reducido un poco el desempleo. Pero todavía es mucho lo que tenemos que hacer. Y estamos a las puertas de un nuevo gobierno. En mayo próximo tendremos nosotros en Costa Rica un cambio de gobierno, un cambio de personas que de alguna forma dirigen las políticas nacionales. Y este SIMPE es de eso, es un centro de investigación en política económica. Hace poco sacamos un documento que está disponible en la página web y también en el Facebook sobre la fragilidad fiscal y las recomendaciones que hacemos. Les invito a que lo lean, pero también a que escuchen con atención esta clase que tiene teoría y práctica, ejemplos concretos, y que los pudiéramos aplicar a Costa Rica. Aprovechemos este momento que yo creo que puede ser un punto de quiebre para llevar a Costa Rica hacia el desarrollo sostenible en un paso más acelerado y con, ojalá, respuestas muy positivas para nosotros, para nuestra generación, para las generaciones de nuestros nietos, nuestros hijos, pero también para los que no han nacido. Tenemos que dejar un país y un planeta en donde podamos vivir. Muchas gracias, Cristina, por aceptar la invitación nuestra y bienvenida. Gracias, Marco. Muchas gracias, Holman. Efectivamente, pues Cristina, agradecerte el espacio que nos das para recibir esta charla que, como ya don Holman mencionaba, se ha titulado Innovación y Sostenibilidad en el contexto actual, direccionalidad y velocidad de la transformación. Antes de que Cristina inicie pues, la presentación, quisiera comentarles que Cristina Chaminade es catedrática de Economía especializada en Innovación y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Lund, de la Facultad de Economía y Administración de Empresas en Suecia. Además, es directora del Máster en Innovación y Desarrollo Global Sostenible. Tiene una licenciatura en Economía con especialidad en Economía del Desarrollo y un doctorado en Economía en el área de Economía de la Innovación. Su principal área de interés son los procesos de transformación productiva sostenible, en particular, investigar cuáles son los factores determinantes de la dirección y escala geográfica del cambio, así como entender cómo se pueden acelerar las transformaciones a economías y sociedades sostenibles. Esto último es fundamental considerando la urgencia de los retos globales actuales. La profesora Chaminade colabora regularmente como experta en aspectos relacionados con la ciencia, tecnología e innovación y desarrollo sostenible para organizaciones internacionales como la Comisión Europea, la UNCTAD, la OCDE, la CEPAL, entre otros. También ha publicado extensivamente en revistas científicas internacionales, tanto libros como handbooks en áreas de innovación, internacionalización, desarrollo y sostenibilidad, entre otros. Así que, Cristina, muchas gracias por estar acá con nosotros y te doy el espacio para que puedas iniciar la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor para mí el poder estar hoy aquí y compartir un poco algunas de mis ideas con ustedes, que espero que podamos discutir en algún momento en persona en los próximos meses o semanas. Déjenme que mire cómo compartir la presentación, un segundito y ya estoy con ustedes. Ok. ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver las...? Perfecta. Sí, perfecto. Bueno, pues comienzo la presentación. Lo primero quería agradecer tanto a
el director del CIMPE, don Norman Segura, así como el director de los programas del máster, Marco Toya, vuestra invitación para dar esta charla sobre innovación y sostenibilidad en el contexto actual. Y quería presentarme brevemente simplemente para que sepan ustedes un poquito en qué trabajo y el por qué me motiva el hacer esta presentación y el charlar de estos temas pues cuando tengo la oportunidad. Como bien ha dicho Marco, yo trabajo en la Universidad de Lund en Suecia y soy economista con una especialización en Economía en Desarrollo y un doctorado en Economía de la Innovación. De alguna forma, innovación y desarrollo está en mi ADN o es en lo que llevo trabajando 35 años más o menos. Lo que no habrán oído en esta presentación o en estas palabras es temas de sostenibilidad. Y en realidad mi trabajo en sostenibilidad, si bien he trabajado muchos años en innovación y desarrollo sostenible, mi trabajo en sostenibilidad empezó hace relativamente poco, hace una década. Fundamentalmente cuando fui plenamente consciente de que nuestros sistemas de producción y consumo estaban destruyendo a marchas forzadas el medio ambiente del que dependemos para vivir. Y desde entonces pues trabajo analizando, intentando entender qué soluciones innovadoras existen out there, como quien dice, para desarrollo sostenible. Mi investigación está fundamentalmente motivada por el pleno convencimiento de que es posible combinar desarrollo económico con sostenibilidad e inclusividad social. Pero que alcanzar dicha meta va a implicar, y es en lo que voy a estar hablando hoy fundamentalmente, cambios de formas muy radicales de nuestros sistemas de producción y consumo. Necesitamos introducir innovaciones, necesitamos introducir cambios y va a haber una cierta inercia hacia un cierto... una cierta resistencia a ese cambio con la que debemos trabajar. Pero debemos pensar en que esos cambios son posibles de actividades que son insostenibles, como puede ser sobrepesca o deforestación o turismo masificado, actividades mucho más sostenibles como economía azul sostenible, bioeconomía basada en recursos forestales y agrícolas o turismo sostenible. Tres áreas en las que creo que Costa Rica ha estado trabajando durante muchos años y que tienen muchos ejemplos realmente interesantes en esa transformación a actividades sostenibles basadas en recursos naturales. Pero déjenme ahora centrarme en lo que es la charla de hoy. Como he dicho, considerando un poco lo anterior, una de las preguntas fundamentales es cómo se pueden promover y acelerar transformaciones sostenibles y qué papel juega la innovación en ese proceso de transformación. Para ello he estructurado la charla como sigue. En primer lugar, quiero empezar con algunas preguntas muy básicas, como por qué es importante discutir innovación y sostenibilidad en el contexto actual. ¿Qué se entiende por innovación y sostenibilidad y desarrollo sostenible? Lo que nos va a llevar a cuestiones sobre la direccionalidad del cambio. O sea, estamos hablando de que innovación es importante, de que desarrollo sostenible es importante, pero ¿qué entendemos por ese desarrollo sostenible? ¿En qué entendemos por esa innovación? Y finalmente vamos a discutir por qué es importante hablar de la velocidad del cambio. Y lo voy a hacer con un ejemplo de una región en Italia donde la transformación hacia actividades sostenibles ha sido muchísimo más rápida que otras regiones del entorno. Entonces, intentar entender cuáles son los factores que pueden explicar en un momento determinado y que pueden facilitar en un momento determinado esa transformación sostenible más rápida como necesitamos, pues puede ser muy interesante a efectos globales. Y concluiré la presentación con algunas reflexiones finales. Déjenme ir a la primera cuestión, la cuestión por qué es importante discutir innovación y sostenibilidad en el contexto actual.
Quizás es importante decir que la cuestión sobre cómo acelerar esas transformaciones sostenibles está actualmente en el centro de debates políticos, tanto por las consecuencias de cambio climático como por la pérdida acelerada de biodiversidad, algo que Don Olman ha mencionado hace unos minutos. En relación al primero, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, avisó ya en el 2018 y ha sido mucho más vehemente en el informe del 2021 que es realmente necesario introducir transformaciones profundas en nuestros sistemas de producción y consumo actualmente antes del 2030 para poder evitar consecuencias catastróficas en términos de cambio climático. Al mismo tiempo, el informe de Naciones Unidas sobre ecosistemas, así como el último informe del WWF, del PANDA, el Living Report del 2020, indica que en promedio se ha perdido un 68% de biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad es particularmente importante o significativa en esta región, en la región de Latinoamérica y el Caribe, donde esa pérdida desde 1970 hasta el 2016 ha sido del 94%. Es decir, un 94% de la biodiversidad se ha perdido desde el 1970 hasta el 2016. Y esa pérdida de biodiversidad tiene importantes consecuencias económicas. Se estima un efecto directo sobre las cosechas, una pérdida sobre las cosechas de 577 billones de dólares, mientras que la degradación del suelo se ha reducido ya en un 23% o ha reducido ya un 23% la productividad a nivel global. Es decir, estamos en un momento de cambio, un momento en el que es importante tomar decisiones significativas y decisiones serias sobre cuál es la dirección que queremos tomar a nivel de futuro y cuál es la dirección de desarrollo sostenible que queremos tomar. De alguna forma a mí me gusta mucho esta imagen porque creo que simplifica o que ilustra muy bien el momento actual. Es decir, lo podemos decir más alto, pero no lo podemos decir más claro. Estamos actualmente en una trayectoria insostenible que está amenazando nuestra propia existencia en este planeta. Y ante esta situación podemos hacer dos cosas. Una, que es la que algunos políticos en algunos países están tomando, que es decir, bueno, realmente vamos a seguir centrando nuestros esfuerzos en lograr crecimiento económico, basando la competitividad y la producción en bajos costes de mano de obra y en el consumo de materias primas no renovables, independientemente de los efectos que eso tenga sobre el medio ambiente, y usando la innovación para incrementar la productividad. Y ahí es un punto en el que voy a hacer bastante incidencia. Innovación es importante tanto si se quiere crecimiento económico como si se quiere desarrollo sostenible. O sea, lo importante es pensar en qué dirección queremos ir y cómo puede la innovación realmente apoyarnos en esa transformación sostenible en la dirección que nosotros hayamos imaginado o hayamos estrategizado. Es decir, de las dos opciones, una es seguir con el modelo actual de crecimiento económico, la otra es realmente admitir que ese modelo de crecimiento económico, exclusivamente pensando en el crecimiento, no tiene lugar en el contexto actual, y entonces pensar en utilizar la innovación para alcanzar el desarrollo sostenible. Estamos hablando de innovación para sostenibilidad o las relaciones entre innovación y sostenibilidad. El problema es que esta relación no es tan clara o no es tan fácil como resulta a primera vista. Ahí nos tenemos que preguntar qué significa realmente innovación, qué significa realmente sostenibilidad y sobre todo cómo podemos conseguir esa sostenibilidad o ese desarrollo sostenible deseado. No solo cómo podemos conseguirlo, sino además cómo podemos conseguirlo dentro de los márgenes de tiempo que tenemos. Refiero otra vez a lo que he hablado anteriormente del 2030 como una de las fechas realmente importantes para pensar o para intentar revertir o al menos parar o minimizar los efectos negativos de cambio climático.
Lo que me lleva a esta segunda cuestión, que es qué entendemos por innovación, qué entendemos por sostenibilidad y qué entendemos por desarrollo sostenible. Digamos que de forma muy genérica podemos pensar que el concepto de sostenibilidad, y aquí no estoy diciendo nada nuevo para nadie, comprende tres dimensiones muy básicas, que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental. Y la primera pregunta que nos tenemos que plantear cuando estamos pensando en desarrollo sostenible es cuál de estas dimensiones es realmente más importante en nuestra estrategia como país, como región o como empresa incluso. ¿Cuál es esa principal dimensión que es importante para nosotros? Pero también cómo se relacionan. Y no sé si alguna vez se han planteado el cómo de forma gráfica podrían ustedes pensar en esa relación entre esa dimensión económica, esa dimensión social y esa dimensión medioambiental. Pero digamos que hay diversas formas de representar ese estado deseado de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Una de ellas es atribuir a estas tres dimensiones la misma importancia, es decir, es realmente importante que pensemos en conseguir en el desarrollo económico, el crecimiento económico al mismo tiempo que una equidad social, al mismo tiempo que estamos pensando en el medio ambiente. En algunos países, en algunas regiones, se considera que obviamente sin ese desarrollo económico, sin ese crecimiento económico, no se puede ni siquiera pensar en ese bienestar social, en equidad o en ese impacto sobre el medio ambiente o en esa mejora del medio ambiente. Una tercera forma de pensar en desarrollo económico es decir, bueno, al final la economía es un sistema social. Es un sistema de intercambio que hemos creado nosotros, que forma parte de la sociedad y de cómo nos relacionamos en la sociedad y que nosotros como humanidad formamos parte de un planeta y de unos recursos naturales. Y por lo tanto la economía está dentro de la sociedad y la sociedad está dentro del planeta y tenemos que pensar cuáles son esos límites planetarios en los que podemos actuar de forma económica o de forma social. Obviamente, cualquiera de estas tres representaciones tiene implicaciones muy diferentes en términos de la trayectoria de desarrollo y de cómo pensamos en la innovación o cómo pensamos que la innovación puede contribuir a esa visión que tenemos de desarrollo sostenible. Por eso yo hablo siempre de direccionalidad. Me parece súper importante no asumir que todo el mundo entendemos desarrollo sostenible de la misma manera, sino pensar que podemos estar interpretando de forma consciente o inconsciente el desarrollo sostenible, dotando de distinta importancia a las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Y eso tiene, como he dicho, importantes implicaciones en términos de cómo entendemos la innovación y cómo entendemos el papel que la innovación puede jugar para conseguir llegar a ese desarrollo sostenible, conseguir alcanzar ese desarrollo sostenible. Y déjeme que vaya uno por uno. Las primeras dos representaciones que he puesto anteriormente, es decir, las tres dimensiones con el mismo, dotándolas de la misma importancia, o bien pensando que la economía tiene que ser el motor principal para el desarrollo sostenible, es lo que consideramos sostenibilidad débil. La sostenibilidad débil ha sido generalmente discutida en entornos de economía medioambiental, con una importante asunción que yo creo que también es importante tener en cuenta a la hora de discutir desarrollo sostenible, y es que la economía medioambiental y la sostenibilidad débil tiende a asumir que el declive de capital natural puede ser compensado por un aumento del capital humano. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir la economía medioambiental con eso? Quiere decir que nosotros podemos
generar más, por ejemplo, más CO2 en la atmósfera, siempre y cuando con nuestra tecnología, con nuestro capital humano aplicado al desarrollo de soluciones tecnológicas, podamos compensar por esa pérdida, por ese impacto que estamos teniendo sobre el medio ambiente. Es decir, estamos hablando de objetos o de bienes que pueden sustituir, podemos perder capital natural que podemos compensar con tecnología. La implicación directa en términos de innovación es muy clara. La innovación es absolutamente fundamental en este tipo de desarrollo sostenible cuando la meta es sostenibilidad débil, porque lo que estamos hablando es de desarrollar soluciones tecnológicas que permitan compensar de alguna forma esas externalidades negativas que estamos teniendo sobre el medio ambiente. Y pongo aquí dos ejemplos que podemos encontrar en la prensa que se están discutiendo, como por ejemplo los productores de tormentas, que parece de una película de ciencia ficción, y de hecho esta imagen que estoy poniendo aquí en la presentación es de una película, de Geostorm, pero que es una tecnología que se está aplicando en China para intentar compensar un poco los efectos negativos del cambio climático. Otro ejemplo podrían ser los filtros para absorber CO2 de la atmósfera, y que bueno, se están también en forma de prototipos, se están aplicando en distintos países. La idea es exactamente la misma, es la tecnología nos va a salvar, de alguna forma tenemos que invertir en grandes proyectos tecnológicos. Estamos hablando en Europa, por ejemplo, con estos filtros para absorber CO2, se están creando grandes consorcios de investigación, de innovación, pero que de alguna forma están buscando una solución tecnológica a las consecuencias, pero que no están atajando de ninguna manera o no están discutiendo de ninguna manera las causas fundamentales de ese cambio climático que es esa producción de CO2. Y además una cosa que es bastante importante, y es que es el argumento que están utilizando los negacionistas del cambio climático. Es decir, podemos seguir emitiendo o podemos seguir cortando bosques, podemos seguir deforestando, porque de alguna forma nosotros vamos a desarrollar un modelo tecnológico, una innovación que nos va a permitir compensar esa pérdida de capital natural. El problema de esta vía, como he dicho, es que estamos atajando los síntomas y no la causa, y que estamos justificando una continuidad del modelo actual de producción y de consumo porque se va a poder controlar el impacto. Frente a este tipo o esta conceptualización de sostenibilidad, que es la sostenibilidad débil, que por cierto la representación como economía en el centro y sostenibilidad medioambiental y social como menores, también le llaman el modelo Mickey Mouse por razones obvias. Frente a esta representación de sostenibilidad, esa visión de sostenibilidad débil, podemos hablar de sostenibilidad fuerte. Y estamos hablando de este modelo nido, le llaman el nested model, en que la economía se inserta en la sociedad y la sociedad se inserta dentro dentro del medio ambiente, dentro de la naturaleza, ¿no? Esta es la idea que están defendiendo los economistas ecológicos. De alguna forma su argumento principal es que el capital humano se complementa con el capital natural y que el declive de capital natural no puede ser compensado de ninguna forma por capital tecnológico, por capital humano. Es decir, estamos hablando de sostenibilidad como desarrollo económico y social, pero dentro de los límites ecológicos del planeta. Dentro de esta sostenibilidad fuerte también hay dos interpretaciones posibles o dos formas de entender esa sostenibilidad fuerte. Una es intentar conseguir esa sostenibilidad fuerte sin realmente modificar de forma radical nuestros sistemas de producción y consumo, es decir, realizar ajustes dentro del sistema.
Y otra segunda opción o otro segundo paradigma o forma de entender la sostenibilidad fuerte es aquella o defendida por algunos autores, principalmente en Europa, indicando que se necesitan que realmente conseguir ese tipo de sostenibilidad va a requerir cambios muy radicales en el sistema. Déjenme que les muestre ambas opciones, como quien dice, y las implicaciones que tienen en términos de innovación. Cuando hablamos de ajustes dentro del sistema, estamos hablando de un enfoque de crecimiento económico y bienestar social, pero intentando reducir al máximo ese impacto medioambiental. Algunos ejemplos de innovaciones que podemos ver en la literatura son las ecoinnovaciones, las innovaciones frugales, innovaciones inclusivas. A nivel de nación estamos hablando de estrategias de green growth, por ejemplo, como las que se están haciendo de crecimiento verde en los países nórdicos o crecimiento verde también en la Unión Europea en general, crecimiento inclusivo, se habla en Australia, etcétera, etcétera. El problema fundamental de este tipo de estrategia, con todas las ventajas que puede tener el seguir una estrategia de sostenibilidad o una visión de sostenibilidad fuerte dentro del sistema, el problema una vez más es que no ataja la causa del problema. Sustituye, por ejemplo, un carro de gasolina por uno eléctrico, pero no incentiva el dejar de usar el carro o el ser el propietario de un carro. Es decir, realmente no está introduciendo cambios fundamentales en la forma que tenemos o de producir o de consumir o ambas. Para muchos, de hecho, ese tipo de ajustes en el sistema, como he mencionado anteriormente, creen que no van a ser suficientes y que por lo tanto abogan por soluciones más transformativas. En Europa, por ejemplo, se habla mucho de cambio transformativo, de cambio radical, realmente de qué tipo de propuestas, qué tipo de alternativas podemos tener al modelo actual de producción y consumo capitalista. Algunos ejemplos de ese tipo de alternativas podrían ser hablar de economía circular, de economía compartida, es decir, no ser propietarios de distintos bienes, sino más bien compartir bienes con otras personas, economía social y solidaria, que por lo que tengo entendido es muy fuerte también aquí en Costa Rica. Estamos hablando de aquellos movimientos de crecimiento cero o crecimiento negativo. Estamos hablando también de modelos de economía del donut, es decir, de intentar ver cómo podemos aumentar ese bienestar social dentro de esos límites planetarios. Y obviamente el intentar pensar en este tipo de transformaciones, por una parte va a tener muchísima resistencia por parte del sistema, pero por otra parte también abre oportunidades increíbles en términos de innovación, en términos de nuevos modelos de negocio, por ejemplo, en términos de innovaciones sociales, en términos de innovaciones institucionales, etc. Es decir, por una parte estamos hablando de cambios mucho más radicales, pero eso también abre oportunidades o ventanas de oportunidad, windows of opportunities, a transformaciones o a innovaciones de un espectro muchísimo más amplio del que estábamos hablando anteriormente cuando estamos discutiendo pequeñas innovaciones que puedan realmente ajustar el sistema. Pero obviamente, como acabo de decir, ese tipo de transformaciones van a tener muchísima resistencia. Y déjenme que les muestre el posible efecto de ambas estrategias y tipos de innovación sobre el cambio climático en este caso. Este es un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Lund, que intentaron estimar el efecto de distintas acciones sobre el cambio climático. Aquí tienen acciones de tipo tecnológico o aproximaciones tecnológicas, por ejemplo, sustituir los carros de combustión
por carros híbridos o eléctricos, en comparación con, por ejemplo, no disponer de carro completamente o dejar de viajar al menos o reducir al menos un vuelo intercontinental al año. En este caso estamos hablando de centrarnos en esta zona de aquí, es decir, transformaciones más de tipo de consumo y de la forma en la que tenemos de consumir, mientras que aquí estamos hablando de sustituir un bien que ahora mismo tenemos, que puede tener un efecto negativo sobre el medio ambiente bastante importante, por otro que puede tener un efecto negativo menor. Pero como podemos ver en esta línea que está aquí en la parte superior, este es el mínimo de cambios que son necesarios para mantener el clima dentro de los 2 grados Celsius que se recomiendan internacionalmente. Es decir, se necesitan para realmente poder abordar la crisis climática, se necesitan cambios posiblemente que son mucho más radicales que simplemente sustituir productos o servicios por productos y servicios que tengan menor impacto medioambiental. Como hemos visto, la cuestión de qué entendemos por sostenibilidad es importante en el contexto actual y en relación a la innovación. Como he dicho antes, sostenibilidad débil está asociada a innovaciones de tipo tecnológico fundamentalmente, pensar en ese storm, en ese productor de tormentas o en ese absorbedor de CO2. Mientras que cuando estamos hablando de sostenibilidad fuerte, de esos cambios de sistema, estamos hablando de un espectro muchísimo más amplio de innovación, estamos entendiendo la innovación de una forma muchísimo más amplia. Estamos incluyendo innovaciones de tipo tecnológico, pero también innovaciones de tipo social, innovaciones de tipo institucional, etcétera. Una forma yo creo que muy ilustrativa de mostrar las distintas formas de innovación o las distintas tipologías de innovación es pensar en un iceberg. En un iceberg nosotros vamos a tener sobre la línea de flotación innovaciones que son las que normalmente asociamos cuando pensamos en innovación. Innovaciones tecnológicas como productos y procesos o innovaciones organizativas como cambios en las estrategias o cambios en la gestión de las empresas. Pero realmente lo que tenemos debajo de la superficie es lo que es más importante y para hacer un cambio de sistema vamos a tener que introducir innovaciones en aquellas áreas que no son tan fáciles de ver ni son tan fáciles de cambiar. Estamos hablando de innovaciones sociales, por ejemplo, cuando menciono cambios en estilo de vida, cambios en patrones de consumo. Estamos hablando de innovaciones institucionales y que pueden ser formales e informales. Formales, por ejemplo, las reglas, las regulaciones, las leyes. E informales, temas como creencias, como culturas, que están muy arraigadas en cada uno de los países, en cada una de las regiones, que tienen una trayectoria cultural y histórica muy importante y que son muy difíciles de cambiar. Cuando estamos hablando, que les pongo algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas, estamos hablando del carro eléctrico, estamos hablando de pagos, por ejemplo, a través del móvil o aplicaciones para utilizar dinero a través del móvil. Cuando estamos hablando de cambios organizativos, los podemos observar a través de los informes de sostenibilidad de distintas empresas. Por ejemplo, aquí ponía 2 ejemplos, el de Nestlé y el de IKEA, y ahí hay que tener muchísimo cuidado con greenwashing. Por ejemplo, Nestlé ha sido acusada en varios países por trabajar con niños y por esclavitud con niños, mientras que en otras empresas, por ejemplo en IKEA, realmente se está haciendo un esfuerzo de sostenibilidad. Cuando estamos hablando de cambios sociales o de innovaciones sociales, ejemplos son la vía campesina
o Ashoka, por ejemplo, con microcréditos o apoyando a emprendedores sociales. Y cuando estamos hablando de innovaciones institucionales, podemos poner como ejemplo el Paris Agreement, el Acuerdo de París, u otros acuerdos que se han firmado en distintos lugares del mundo. La idea es que cuando estamos pensando en ese cambio, en esa transformación del sistema, de lo que estamos hablando, de la forma en la que yo me imagino es siempre cómo podemos cambiar ese iceberg, o sea, cómo podemos introducir cambios debajo de esa línea de flotación, en cambios institucionales y cambios sociales que nos permitan realmente cambiar el sistema. Y por supuesto esas transformaciones, ese cambio en los icebergs tienen una característica y es que llevan muchísimo tiempo. Es decir, transformaciones del sistema llevan muchísimo tiempo. Algunos autores hablan incluso de siglos para transformar sectores, para transformar industrias, para transformar países y economías, ¿no? La pregunta fundamental aquí, y es una de las que quería compartir con ustedes, es ¿por qué es tan difícil esos cambios? ¿Por qué son tan difíciles esos cambios de sistema? ¿Y qué podemos hacer, si podemos aprender de algunos casos para poder acelerar esa transformación? Y lo voy a hacer con un ejemplo, pero lo primero de todo, permítanme que les indique muy brevemente qué es lo que o cómo consideramos o qué sabemos sobre esas transformaciones sostenibles. De alguna forma, una definición bastante aceptada sobre transformaciones es aquella que se refieren a cambios hacia un futuro que sea fundamentalmente diferente de la situación actual. Y Kanger y Scott, por ejemplo, indican que solo el término transformación captura esa naturaleza radical y no lineal del cambio de sistemas. Y una de esas características de esas transformaciones es que llevan mucho tiempo, de hecho, en algunos casos, siglos. ¿Por qué esas transformaciones llevan tanto tiempo? Sabemos que los sistemas productivos son muy dependientes de esas rutas del pasado. Hoy por la mañana estábamos escuchando una presentación sobre el arraigo de las industrias del café y sobre la historia de las industrias del café en Costa Rica. Es decir, existe una cierta ruta de desarrollo de particulares, de sectores particulares, de industrias particulares, de innovaciones particulares. Y esas estructuras que han hecho esos sistemas productivos estables a lo largo del tiempo son también las que perpetúan esos ajustes incrementales. Obviamente, cuando estamos hablando de esas transformaciones radicales, estamos hablando de cambios en prácticas, en rutinas, en creencias, en políticas. Todo eso lleva muchísimo tiempo. Estamos hablando de reconfiguración de actores, de relaciones, de todo el marco institucional en el que está operando un cierto sector o una cierta actividad o una cierta empresa. Y la pregunta fundamental aquí es, teniendo en cuenta que no tenemos tiempo, ¿podemos aprender algo de algunas iniciativas que se hayan realizado de forma más rápida en otros países, algunas transformaciones que se hayan realizado de forma más rápida? Y si podemos compensar esa inercia, esa dependencia en las rutas del pasado con una cierta agencia que puede ser de emprendedores, que puede ser de gobiernos más proactivos, en la que podamos de alguna forma acelerar esas transformaciones. Y ese es el ejemplo que les quiero compartir en el día de hoy. Les voy a mostrar un ejemplo de una transformación sostenible en una región, en Toscana, en Italia, donde esa transformación a producción orgánica, en este caso del vino, ha sido muchísimo más rápida que en el resto del país y en el resto de la región. Nuestro objetivo fundamental cuando hicimos este análisis empírico era entender el papel de distintas formas de agencia. Como he dicho, el objetivo es entender
si hay alguna forma de intervención, de agencia, de emprendedores, de políticas activas que pueda de alguna forma facilitar esa transformación del sistema que es necesaria. ¿Por qué Panzano es tan especial? Esta región, bueno, es muy especializada en monocultivo del vino. Quizás ahora en los últimos años tanto de vino como de aceite de oliva, y el vino que producen es el Chianti clásico, que seguramente algunos de ustedes ya conocerán. Una de las características de esta región es que el 95% de los productores de Panzano son orgánicos y que esa transformación se llevó a cabo en apenas 25 años, cuando otras regiones de Italia están todavía intentando hacer transformaciones a producción orgánica. En esa región se produjo de forma muy rápida en comparación con las otras regiones. Y lo que vamos a intentar analizar, o lo que les voy a mostrar, es ese papel de la agencia y de la innovación en las distintas etapas de transformación. A nivel teórico, digamos que distintos autores hablan que existen tres formas de agencia. Grilich y Sotarauta hablan de agencia schumpeteriana, institucional y basada en el lugar. Schumpeteriana se refieren a los emprendedores que intentan romper esas rutinas o esas rutas de crecimiento y producción tradicionales con procesos de destrucción creativa, es decir, son aquellos rompedores que están intentando hacer cosas nuevas en sectores tradicionales, que están intentando promover un nuevo modelo de producción o un nuevo modelo de consumo en un cierto sector. Esos son los schumpeterianos. Institucionales, estamos hablando de aquellos individuos, organizaciones cuyo objetivo fundamental es cambiar las reglas del juego. Fundamentalmente para intentar abrir oportunidades, abrir ventanas para que esos empresarios schumpeterianos puedan actuar y puedan desarrollarse. Es decir, estamos hablando de aquellos que están innovando y aquellos que están innovando a nivel institucional, abriendo ventanas o oportunidades para que aquellos emprendedores schumpeterianos puedan actuar. La tercera forma de agencia es muy interesante porque se relaciona muchísimo con la cultura y es el tipo de agencia del lugar. Estamos hablando de procesos sociales y comunitarios, estamos hablando de ese capital social que sabemos que existe en ciertas regiones, en ciertos países y que facilitan muchísimo ese proceso de transformación y de innovación. Cuando estamos hablando de esa innovación o de esa agencia schumpeteriana, lo que estamos pensando es innovación tecnológica y organizativa. Cuando estamos pensando en esa agencia institucional, estamos hablando de esa innovación institucional debajo del iceberg. Y cuando estamos hablando de innovación o de agencia, perdón, basada en el lugar, estamos hablando de esa innovación social que también estaba debajo del iceberg. Es decir, estamos hablando de cómo distintos agentes pueden actuar promoviendo distintas formas de innovación y cómo esas formas de agencia y esas formas de innovación se combinan intentando ayudar o intentando promover una transformación acelerada de ciertos sectores y de ciertos territorios. Este estudio que les voy a presentar lo hicimos recogiendo datos primarios con entrevistas a distintos actores en Panzano en el 2018. Y déjame que vaya directamente a los resultados porque bueno, verán que a mí me parece realmente un caso muy interesante que creo que pueden tener muchas aplicaciones o al menos abrir áreas de discusión aquí en Costa Rica. El inicio de esa transformación en Panzano se produce básicamente a principios de los años 90. Hay un evento clave en esa región y es una crisis económica muy profunda en los años 90, que además en esa región se agravó porque había habido una sobreproducción de vino en esa región en los años anteriores. El precio del vino había caído dramáticamente.
lo que provocó que muchos de los actores que estaban operando, muchos de los productores de vino en aquella zona se vieron obligados a vender sus tierras, a vender sus propiedades, lo que propició la entrada de nuevos actores en la región. Esos nuevos actores son muy interesantes y son claves en este proceso de transformación, porque vienen con una visión muy similar. Aquí estamos hablando de esa direccionalidad de la transformación, vienen con una visión muy similar. Son empresarios con alto grado de formación, que han decidido pues, dejar sus trabajos anteriores, que quieren trasladarse a vivir con la familia a un entorno natural, a un entorno sano, no como inversión en producción de vino, sino como un modo de vida. Que desde el primer momento que se trasladan a Panzano tienen un vínculo muy fuerte con el territorio y con el entorno natural y con el lugar. Y que empiezan a producir orgánico desde el principio. Y esto es muy importante porque en ese momento no existía mercado orgánico y de hecho se asociaba el vino orgánico a un vino de peor calidad. O sea que no es una transformación en este caso que está demandada por un mercado, sino que es una transformación que se está produciendo por parte del productor. Es decir, estamos hablando de un emprendedurismo puramente schumpeteriano, del emprendedor que quiere hacer algo diferente, incluso en un momento en el que ese mercado todavía no existía. Este grupo de nuevos actores tienen también una cualidad interesante, y es que son todos más o menos de la misma edad, con formaciones bastante similares y que desde el primer momento conectan muy bien. Es decir, desde el primer momento existe un capital social muy importante, crea mucha confianza, empiezan a compartir conocimiento, empiezan a experimentar de forma individual, de forma colectiva, con distintas formas de producción orgánica y con un fuerte capital social y redes informales. En esta primera etapa estamos hablando de un porcentaje de producción orgánica muy pequeña, es decir, estamos hablando de un 14% de producción orgánica. Ese capital social se convierte en un punto clave en la segunda etapa. El evento clave en esa segunda etapa es que existe un riesgo de plaga a principios de los años del año 2000 y que el gobierno regional obliga a todos los productores a usar pesticidas como una forma de prevención en el caso de la plaga. Estos productores orgánicos que llevaban un tiempo intentando cambiar la producción, intentando evitar todo tipo de pesticidas, se plantan en el gobierno regional. Existe una resistencia muy grande y una propuesta muy alternativa, o sea, van al gobierno con una propuesta alternativa que hace que al final el gobierno regional se replantee esa ley, haga marcha atrás y diga que efectivamente que no es necesario utilizar pesticidas hasta que no se demuestre que esa plaga existe en la zona. Es decir, estamos hablando de un emprendedurismo institucional muy importante, un emprendedurismo que lo que hace es cambiar la ley e influir en las leyes regionales. Ese logro refuerza mucho más el capital social en esa región y ese sentido de la comunidad. Y ese sentido de la comunidad se traduce en una iniciativa extremadamente interesante en esta región, que es que esos productores que fueron los pioneros deciden crear un centro de experimentación pagado por ello, que ofrezca un tipo de advice, asesoramiento gratis a todos los productores de Panzano. O sea, la idea es transferir conocimiento a través de ese tipo de estación experimental. Estamos hablando en este caso de una agencia claramente basada en el lugar, claramente basada en capital social y con un efecto importantísimo en términos de esa transformación sostenible, y es que en ese periodo de tiempo se alcanza un 75% de la producción orgánica en Panzano.
La última época es desde el año 2016, en el que vemos una mayor estabilización, una mayor estructuralización, institucionalización de esa transformación orgánica e influencia en el resto de la región. Una de las grandes influencias en el resto de la región es que esta región, estos productores de panzano, han conseguido crear un biodistrito del Chianti para intentar diseminar todas esas nuevas técnicas y el conocimiento de producción orgánica, no solo dentro de la región de Panzano, sino a nivel de toda la región del Chianti. De una forma muy resumida, estamos hablando de 3 etapas diferentes: de la etapa de emergencia, etapa de aceleración y etapa de estabilización, con distintas formas de agencia o importancia de distinta forma de agencia. En el caso de la emergencia, de esa transformación, del inicio de esa transformación, súper importantes son los emprendedores schumpeterianos, aquellos rompedores con nuevas ideas. Pero para el momento de la aceleración, para realmente acelerar la transformación, necesitamos otro tipo de agencia. Y ese tipo de agencia, estamos hablando más de agencia institucional o de cambios institucionales, de innovación institucional, y estamos hablando de innovación social, agencia basada en el lugar y emprendedurismo institucional. Finalmente, en el momento de estabilización, que estamos hablando desde el 2016 en adelante, es muchísimo más importante el emprendedurismo institucional. Algunas reflexiones finales, y con eso termino la ponencia y abrimos para preguntas y comentarios, si me permiten. He empezado esta ponencia hablando de la urgencia de la transformación. Desde mi punto de vista, el business as usual, el continuar con modelos de producción y consumo capitalista, lineal, como hemos tenido o como han sido dominantes desde los años 50, no es una opción viable. Y tenemos que empezar a pensar en sostenibilidad como ese objetivo, con esa direccionalidad. Y ahí el problema es cómo entendemos esa sostenibilidad y cómo hablamos de esas 3 dimensiones de sostenibilidad. Si estamos hablando de sostenibilidad débil, estamos hablando del modelo Mickey Mouse, centrado en crecimiento económico. La idea fundamental es tecnología e innovación es muy importante y nos va a salvar. Mientras que si estamos hablando de sostenibilidad fuerte, estamos hablando en más allá de innovación tecnológica, estamos pensando en innovación organizativa, en innovación social, en innovación institucional, y le refiero a los ejemplos que he puesto en Panzano sobre la importancia de esa innovación social y de esa innovación institucional, acelerando esas transformaciones sostenibles. El problema es que las transformaciones llevan tiempo y sobre la pregunta si se pueden acelerar las transformaciones, la respuesta es sí. Allí tenemos que pensar en distintos tipos de agencia, en distintos momentos de la transformación. En el inicio estamos hablando de esos emprendedores schumpeterianos. En la aceleración estamos hablando de innovaciones, de la importancia de innovaciones institucionales e innovaciones sociales. Y en la estabilización, en la estructuración, institucionalización, estamos hablando de innovaciones institucionales. Y por supuesto, las políticas públicas juegan un papel fundamental en este proceso de transformación, tanto en iniciando la transformación como pudiendo acelerar esa transformación. En primer lugar, creando esa cultura y espacios para la experimentación, creando espacios donde esos emprendedores schumpeterianos puedan experimentar con distintas soluciones, facilitando esa experimentación. En la fase de aceleración, facilitando la transferencia de conocimiento y co-creando con el territorio. Y finalmente, en la fase de estabilización, creando esos marcos regulatorios que faciliten el proceso de transformación y esa estabilización en el tiempo de ese sistema productivo y de consumo. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias y
abro the floor, como quien dice, a preguntas, comentarios y cualquier tipo de comentario que quieran hacer. Gracias. Hola, gracias a ti, Cristina, por tan excelente presentación. Yo creo que nos hace pues muy bien reflexionar sobre la dirección que le queremos dar al modelo de desarrollo actual. Como bien dijiste pues a lo largo de la presentación, que estamos en una trayectoria que efectivamente creo que todos coincidimos que no es sostenible. Que buscamos o necesitamos ser competitivos, aumentar la productividad y que la innovación es una vía para ello. En un caso particular como el de Costa Rica, a través de la abundancia de recursos naturales que tenemos, pero que efectivamente la innovación o efectivamente requerimos de innovaciones institucionales y sociales que, como mencionaste, algunas son más difíciles que otras, ¿verdad? Particularmente las institucionales y a veces las más formales, que requieren pues ese cambio de leyes, de normativa, de regulación, en fin, para poder reconfigurar, como bien dijiste, pues todo el conjunto de actores que se interrelacionan en una sociedad. Así que muchas gracias de verdad por la presentación. Y bueno, traer a colación cómo pues aprender, dado que como dijiste, el tiempo corre, cómo aprender de pequeñas experiencias, ¿verdad? Que han sido exitosas en este sentido. Vamos a dar un espacio de unos 5 minutos. Si hay algunas preguntas que tal vez nos pueden escribir acá en el chat. Había una de Sergio Alavés que la voy a leer para vos. Dice, ¿se le puede copiar a China como motor de la economía mundial, cuando menos antes de la pandemia, enero de 2020, en cuanto a innovación y desarrollo sostenible, o es más bien Occidente quien debe enseñarle a China? ¿Qué opinión le merece a esta pregunta o a este comentario? Es muy buena pregunta, muchas gracias, y muy difícil de contestar. Yo creo, a ver, China tiene un modelo muy particular, obviamente, con un Estado muy centralizado, donde se pueden hacer políticas realmente top-down, que no se pueden hacer en otros países y que en países democráticos no tendría cabida, ¿no? Diciendo eso, también es cierto que están introduciendo innovaciones muy interesantes en términos de movilidad, por ejemplo, de transporte sostenible, que cuando adoptan una estrategia en sectores particulares, estrategias más sostenibles, pues puede ser realmente muy rápido el cambio que están realizando. En particular también porque yo creo que no tienen esa inercia que quizás existe en otros países con instituciones más complejas o con instituciones mucho más estancadas, yo creo, como por ejemplo los países europeos. No creo que haya que hablar de ejemplos en países europeos o en China. Yo creo que cada uno tiene que buscar las soluciones que mejor se adaptan a su contexto, y aquí creo que tenemos una gran oportunidad de aprender mutuamente de distintas oportunidades y distintas estrategias que funcionan en distintos contextos. O sea, creo que hemos aprendido a lo largo de muchos años que el copycatting no tiene ningún sentido. Yo creo que es intentar aprender, pero para contextualizar y aprender de nuestro propio contexto en qué soluciones pueden funcionar o no. No sé si respondo, pero es una pregunta compleja de responder. Claro, no, gracias, Cristina. En esa misma línea, tal vez un comentario de tu parte, si es que está entre las posibilidades en términos de la energía con base a hidrógeno, si esta innovación la consideras viable para el caso de Costa Rica. Bueno, dado que la energía con base a hidrógeno todavía pues es una etapa muy temprana, digamos, del desarrollo energético en términos tecnológicos, pero no sé si tienes algún comentario con respecto a ello.
Yo creo que es una energía que es muy nueva, no solo en Costa Rica, sino en general a nivel mundial, en el que los sectores o los sistemas de innovación y de producción se están configurando en estos momentos. Pero creo que tiene gran potencial en aquellos países con gran riqueza de recursos naturales, donde se puede quizás aprovechar parte de la biomasa que de otras formas se pierde para crear combustibles que puedan sustituir combustibles que no son renovables. Creo que existe un cierto potencial en muchos países, pero que la tecnología todavía es muy nueva y los sistemas de innovación todavía muy emergentes en todos los países en los que yo soy consciente de que tengan hidrógeno verde. Perfecto, Cristina. No, pues creo que no tenemos, por lo menos por acá, ninguna otra pregunta. Y antes de darle la palabra a don Goldman para que, digamos, haga el cierre formal de la actividad, pues de mi parte también agradecerte la oportunidad de tenerte acá, de tener esta charla. La vamos a hacer llegar a todos los que se inscribieron por este medio, por Zoom, y la vamos también a colocar en nuestro sitio web, si nos lo permites, obviamente. Y agradecerles pues a quienes estaban escuchándonos en esta hora. Don Olman. Tienes el micrófono en silencio. Gracias, siempre me ocurre. Antes de despedir a Cristina, quisiera comentar algo sobre el hidrógeno verde para la persona que comentó, para Sergio, para las personas que están con nosotros. Yo creo que sí hay enormes posibilidades y que hay importantes investigaciones y que igual que en otras áreas, Costa Rica podría ser uno de los países líderes en el campo, sobre todo porque personas como Franklin Chan, un astronauta que no tienes la obligación de por qué conocerlo, Cristina, pero tal vez lo has oído. Ad Astra, ¿no? Sí, claro, que es el dueño y gerente de Astra, tiene una investigación bastante avanzada y, digamos, no es solamente un asunto teórico, sino que está trabajando con gran ímpetu y con gran suceso. Desde luego que es más complicado usarlo para el transporte, pero quizás van avanzando bastante bien. Desde luego que hay personas, incluso investigadores, hasta de las mismas universidades públicas como la Universidad de Costa Rica, que han planteado que no, que es una locura, que el hidrógeno verde no nos va a servir, que tiene un costo demasiado alto y un costo energético también, etcétera. Pero bueno, el tema es, yo creo sinceramente que la investigación va por buen camino, que hay enormes posibilidades y que en país chico como Costa Rica, con esta gran cantidad de recursos naturales, quizás nos podría servir muchísimo. Pero bueno, en todo caso, es algo que tenemos que esperar un poco. Sí pienso que, digamos, ha sido una aventura. Como, y ahí ahora sí voy cerrando digamos, mi comentario, como aventura es también lo que nos presentó Cristina del ejemplo de tomarse la decisión de, en lugar de nada más ir e investigar y trabajar y recomendar o asesorar a un grupo que era dueño de viñedos, tomar la decisión de más bien convertirse en parte de ellos y abandonar e irse de los lugares en donde estaban con una cierta incertidumbre a desarrollar todo lo que es el vino orgánico, ¿verdad? Y con los riesgos que tenían que enfrentar, como fue el riesgo de la plaga que en los alrededores existía y la ley del plaguicida. Me parece muy interesante, me parece muy atrevido, me parece muy profundo y me parece un gran compromiso. Qué bueno que se está documentando, qué bueno que se está respaldando también teóricamente, pero yo quisiera dejar el comentario de que qué dicha que además Cristina nos lo comparte para darnos un ejemplo de lo que es la diferencia entre una sostenibilidad débil y una sostenibilidad, en este caso, yo diría que no solamente fuerte, sino fuertísima. Pero no creo, y ahí le dejo una pregunta para que ella después nos la pueda
nos la pueda comentar y en algún momento estoy seguro que nos gustará en el SIMPE poder conversar con Cristina en el tiempo, dentro de unas semanas o en el tiempo que esté aquí con nosotros. Pienso que es un tanto riesgoso y tiene que tener un cierto capital o ingreso propio para poder subsistir, partiendo prácticamente de cero e insertándose en una área en donde, digamos, por ejemplo, en este caso de producción orgánica, sabríamos perfectamente que tiene una productividad menor. Además, le agregaste que no tenía demanda, sino que estaban empezando a hacer la oferta. A mí me encanta que estén produciendo vino, además, quisiera ir a probar el vino ese, ¿verdad? Pero aparte de ese chiste malo, el mío, yo sí creo que es bastante valiente y bastante interesante ver cómo de verdad existen personas y comunidades y académicos que crean este capital social tan importante alrededor de una transformación en la cual estamos muy comprometidos, pero que difícilmente vamos a tomar un paso como ese. Muchas gracias, Cristina, por haber compartido con nosotros, de verdad, como ya lo dijo Marco, y es una clase de lujo la que estamos recibiendo el día de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Cristina, no sé si querías, pero no sé si Cristina quería decir algo o si no lo dejamos para luego, así. Lo podemos dejar para luego, pero sí, yo creo, me gustaría continuar esta discusión en algún momento. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido realmente un honor el poder presentar estas ideas y el discutir con ustedes. Muy bien, buenas noches. Gracias a ti. todos. Buenas noches. Gracias.